Hay muchas hipótesis. Se están hablando de muchísimas hipótesis. Hay una que están ganando más que otras, eso es cierto, ¿vale? Cuando hablan con expertos los medios de comunicación, están yendo casi todos hacia un lado, pero hay muchísimas hipótesis de lo que podía haber ocurrido o por qué ocurrió el accidente en Córdoba. Ayer todos los medios de comunicación, todas las televisiones cambiaron su parrilla, exceptuando Telecinco, pero el resto, ya sea La Sexta, Antena 3, incluso 4, hicieron una programación especial, y Televisión Española, está claro, hicieron una programación especial hablando del accidente, tratando el tema del accidente. Yo me quedo con varias cosas de las que ayer se dijeron, ayer haciendo un poquito de zapping y quedándome con todo lo que se iba diciendo, me quedo con varios de ellos. Pero os quiero traer lo siguiente, os quiero traer una de las hipótesis que sería una de las posibles causas de ese descarrilamiento de Lirio en Adamuz. Porque, ¿sabéis qué? Creo que ayer ya lo dijimos aquí, ya habían varias denuncias de lo que estaba ocurriendo en ese tramo de vía. Y ojo, dicen que el gobierno se había gastado 700 millones de euros y que en mayo habían acabado esas reformas en ese tramo de vía. Vamos a escucharlo y lo vemos. Claro. Todos queremos saber por qué ha pasado esto, Jacobo Pérez, cuéntame. Lo que se sabe del accidente es que los 3 últimos vagones del Irio Málaga-Madrid descarrilan e invaden la vía contraria. Por esa vía paralela, una vía de Renfe choca con los vagones descarrilados del Irio. Los convoyes 1 y 2 caen por un terraplén a 4 metros de altura. El accidente, como ha dicho el ministro de Transportes, es muy extraño porque la vía está recién renovada, el lugar del siniestro es una larga recta y el tren Irio no llega a 4 años de antigüedad y se revisó hace 4 días. De momento se descarta el error humano, aunque hay otras hipótesis abiertas. Son los vagones descarrilados de los 2 trenes que anoche chocaron en Adamuz, Córdoba. Todo sucede a las 19:45 horas. Los 3 últimos vagones de un tren Irio con origen Málaga y destino Madrid descarrilan e invaden la vía contraria. Es un tren con 317 viajeros a bordo y viaja a unos 200 km por hora. Por la vía paralela, un Alvia de Renfe choca con los vagones descarrilados del Irio. Viaja a unos 205 km por hora. Los convoyes 1 y 2 chocan con las unidades descarriladas del Irio y caen a un terraplén a 4 metros de altura. En el interior de estos 2 vagones viajan 53 pasajeros. Todas las hipótesis sobre el origen del accidente están abiertas. Las características de las vías, del tren, era una recta, es una cosa realmente extraña, ¿no? Las causas pueden ser múltiples, pero ya hay varias teorías que van cobrando fuerza. En primer lugar, un fallo mecánico del tren de Irio. Algo muy raro porque desde la compañía aseguran que el tren había sido revisado el pasado 15 de enero. Es un tren relativamente nuevo, prácticamente nuevo, es un tren que no sé si llega a 4 años. La segunda de las hipótesis es la de un problema en la vía. Testimonios de pasajeros en redes aseguran que en ese tramo se viven vibraciones y turbulencias. El ministro también lo descarta. Es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo. La tercera opción, siempre presente en este tipo de accidentes, es el exceso de velocidad. El sindicato mayoritario de maquinistas lleva mucho tiempo pidiendo bajar la velocidad en el AVE. Disminuyes el confort, sobre todo, y lo que aumenta es la probabilidad de que haya incidencias. El presidente de Renfe descarta que la velocidad sea la causa del accidente. Es una vía, como saben ustedes, que está equipada con un sistema de seguridad, de señalización LZB, que básicamente impide errores humanos. Tiene que haber sido algún fallo del material móvil o en la infraestructura y eso llevará tiempo llegar a esa conclusión. Una investigación que, debido a la brutalidad del accidente, se sospecha que se demorará varios meses. Rafael Escudero, secretario general del Sindicato Ferroviario. ¿Qué tal, Rafael? Hola, buenos días. A ver, ¿podemos pinchar imágenes, por favor, y que nos explique, Rafael, lo que estamos viendo? A ver si podemos pinchar las imágenes del lugar de la tragedia. A ver, explícanos. Este es el Alvia. ¿Qué estamos viendo? Ese es el que está torcido, es el 3. Hacia adelante faltan los vagones, hacia la base de la pantalla, y el último sería la cola. Y ahí al fondo tenemos el Irio que va en dirección a Madrid, hacia arriba, donde tenemos los últimos vagones tumbados. Este iría en dirección hacia la base de la pantalla, ¿no? Hacia el sur. ¿Eso es correcto? Correcto. Vale, y ahora explícame, ¿esto es un tren que tiene una máquina que impulsa? No, es un tren que llamamos autopropulsado porque lleva los motores y todo el sistema de tracción, lo lleva dentro de lo que es el tren, no lleva una máquina independiente que se acopla y se desacopla. O sea, el AVE tiene una máquina independiente, este no. No.
Máquinas independientes en estos momentos no queda prácticamente ningún tren que la lleve. Vale, es decir, quieres decir que el maquinista va, ahí está el maquinista, hay una puerta y luego vienen las butacas dentro del mismo coche. Exacto. Entonces, coche 1, imaginemos el coche 1 con los pasajeros. Coche 2, ¿qué va en el Alvia? Lleva medio coche, son butacas, y otro medio coche es la cafetería. Vale, entonces en las imágenes que hemos visto, el coche 1 es el que se sale y por eso muere el conductor del Alvia, y hay un segundo que es el que también se desplaza y cae al talud, ¿correcto? Correcto. Y ahí es donde está la mayoría de los fallecidos. En esos dos coches donde está la mayoría de los fallecidos. Vale. ¿Tú tienes constancia de si choca el Alvia con esos dos vagones de finales del Lirio o no choca? Un choque frontal no, evidentemente, porque van en direcciones, o sea, por vías diferentes, pero sí que el Alvia tuvo que impactar con algo. Con un bogie, por ejemplo, como decía el presidente de Renfe. El bogie es un carretón donde van 4 ruedas y sobre las que van apoyados las cajas del tren, lo que sería el chasis de encima. Vale, o sea, quieres decir que pudo chocar o golpearse con el Irio. Sí, al descarrilo del Irio el bogie se rompió y salió disparado. En ese momento venía el Alvia y pudo impactar contra el bogie y salir. Necesito seguir entendiéndolo. O sea, tú lo que estás diciendo es que de repente el Irio, lo primero es descarrilan los dos últimos. ¿Y qué pasa ahí? Pues ahí es que material sale hacia la vía contraria, bien todos los dos coches de Irio o bien una parte, como puede ser un bogie. O sea, la parte que sujeta el vagón. La parte sobre la que donde tienen las ruedas y donde va encima los pasajeros. Vale. Entonces eso pudo salir desplazado porque, o sea, quiero decir que la causa principal es el Irio. Claro, sí. Lo que le pasa al Irio. Lo que le pasa al Irio. Si el Irio no descarrila, no sale nada despedido y por tanto el Alvia no se choca. Exactamente. Vale. Entonces vamos a pensar en el Irio. ¿Qué le ha podido pasar al Irio para descarrilar? Bueno, aún es pronto para aventurarse a decir una hipótesis fiable, pero solamente hay dos posibilidades. Una, o ese bogie que se rompió no estaba en condiciones y alguna de las ruedas o varias de las ruedas pues no tenían las pestañas que impiden que se salga el tren del carril, no la tenían en condiciones, o la infraestructura la que no estaba en condiciones. Espera, vamos a la primera. Espera, déjame ahora os doy. Acaba de pasar la revisión. Ahora os doy. ¿Cuándo había pasado el Irio la revisión? ¿Hace? Según dice Irio, unos 4 meses. Vale. ¿Tiene lógica que un tren relativamente nuevo tenga un bogie de esos que se estropee tan fácilmente? ¿O habría iniciado la marcha si eso no se detecta? Sí, no es habitual que suceda que se rompa una pestaña, porque tienen revisiones, están establecidas por protocolo cada X kilómetros, hay que revisar los elementos del tren y cada X kilómetros a mayores otros elementos del tren, y entonces el tren siempre está revisado. Que tu sensación va más al estado de las vías. Al estado de las vías. Venga. Vamos todos. Que precisamente ese estado de las vías es lo que los maquinistas llevan muchos meses denunciando, incluso transmitiéndole al propio puente que las infraestructuras de las vías no están bien, que los trenes botan, que los trenes tienen anomalías en los rodamientos y que efectivamente, es que yo además me cojo alrededor de 6, 7, 8 aves, incluso 10 todos los meses. Justamente ese trayecto, Málaga-Madrid. Y os digo que no hay una sola vez que el tren no bote, que el tren no vibre, que no pasemos miedo. O sea, no es normal. Y esto, yo creo, se podía haber evitado si hubiesen hecho caso a todas estas quejas de estos maquinistas que ya dijeron que las vías estaban deterioradas. Y que Paramos aquí un momento, porque es cierto. Y había quejas por los maquinistas de que había muchas vibraciones. Es más, nos estamos hinchando a ver vídeos de esas vibraciones. Yo he solido coger bastante el AVE también de Barcelona a Madrid. Y es verdad, ahí por cierto lugar, por la zona de entre Lleida y Zaragoza, que vibra muchísimo el tren. Vibra también muchísimo. Si habéis cogido ese trayecto, si me lo podéis corroborar, de que os ha pasado lo mismo también, que habéis notado esa vibración. Y es verdad, hay vibraciones. Y si ya los mismos trabajadores de Renfe o los mismos trabajadores, los mismos maquinistas, ya estaban diciendo que no era normal que hubiese esas vibraciones en las vías, pues yo creo que se tenían que haber tomado cartas en el asunto, ¿no? Se tenían que haber tomado cartas en el asunto y haber avisado y haber... Pero claro, dicen que habían invertido 700 millones en ese tramo, pues yo me imagino que esos 700 millones será porque algo
estaban viendo qué ocurría, ¿no? en ese trayecto. Entonces, ¿qué es lo que ha podido ocurrir? Si se habían invertido y en el mes de mayo se habían acabado esas reformas o esas inversiones allí en ese tramo de vía. Vamos a seguir escuchando. Dale. Una sola vez que el tren no bote, que el tren no vibre, que no pasemos Pero miedo. que responda O sea, Escudero. no es normal. Que Y responda esto, Escudero. yo creo, se podía haber evitado si hubiesen hecho caso a todas estas quejas de estos maquinistas que ya dijeron que las vías estaban deterioradas y que antes o después iba a haber un accidente. ¿Vosotros habíais detectado que vibraban? Sí, había denuncias por parte del personal de conducción y por parte del personal de intervención, el personal de en ruta y por parte del personal de servicio a En esta bordo, vía. las tripulaciones, en esta vía. De ¿Y que qué había, denunciabais? pues que las vibraciones no eran normales. Hay un parte especial que he tenido yo oportunidad de ver, por cierto, donde el compañero de intervención denuncia que de las vibraciones cayó en la cafetería, se cayó una caja que estaba puesta en una parte superior, cayó encima de la cabeza de una de las compañeras de servicio a bordo y la lesionó. La gente no entiende qué significan las vibraciones. O sea, cuando un tren hace tac, 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 que ahora vamos a ver imágenes con sonido, pues ¿por qué se produce eso? Significa que la vía no está bien estabilizada y que el balasto, la piedra, no absorbe las vibraciones del tren. Porque si estuviese bien eso iría suave. Eso debería de ir suave. Claro, entonces no puede ser una coincidencia que haya un elemento externo que haga que milagrosamente o por coincidencia, justo en el punto en el que se detectan todas esas vibraciones, pues haya provocado este accidente. Con lo cual parece inevitable pensar que este accidente se debe a una consecuencia de esas fuertes vibraciones que se llevan detectando mucho tiempo en ese punto de la vía. En ese punto de la vía ya había varias denuncias de los maquinistas en los que avisaban de esas fuertes vibraciones. Pero os vuelvo a repetir, no es el único lugar. Yo que he cogido AVE con bastante frecuencia, lo he notado en una zona muy concreta, entre Lleida, cuando pasa el desierto de los Monegros, toda esa zona de ahí hay bastante vibración también. Según dicen es porque posiblemente la piedra no pueda absorber la vibración y eso acaba pues haciendo daño también. Es como un vehículo cuando no los badenes, cuando vas cogiendo el badén, el amortiguador del vehículo se acaba jodiendo y entonces puedes tener un accidente porque la suspensión del vehículo no es la más adecuada. En fin, vamos a seguir escuchando más hipótesis. Dale, Paul. La gente fallecida y la mejora, evidentemente, de todos los que están enfermos, evidentemente. Ha sido un accidente muy grave, un accidente muy complicado, evidentemente, y bueno, yo espero que se resuelvan las causas al final, evidentemente. Pero a priori esta primera que se baraja, a usted como técnico experto que sabe más que nosotros, ¿qué le pasa? Es muy difícil que una soldadura, las soldaduras eléctricas, que es como están ahora mismo funcionando todas las instalaciones de Renfe y de Adif, todas las soldaduras eléctricas es muy difícil que se vayan. Se pueden ir, evidentemente. Los fallos que tienen los materiales pues son así, pero es francamente difícil que en una soldadura eléctrica se pueda ir. No, ahora mismo son especulaciones que yo creo que no. Quiero parar aquí un momento, ¿vale? Porque mucha gente se está refiriendo a este socavón que tiene la vía, ¿vale? Y están diciendo que la vía estaba así, que por eso descarriló. Yo dudo que la vía estuviera así y que por eso descarrilara. Y os voy a dar un motivo por el que yo creo. Porque por allí pasan mucho más trenes. No solamente pasó el Lirio, sino antes del Lirio pasaron mucho más trenes. Esto pasó a las 8 menos cuarto de la noche del domingo. Entonces, ¿cuántos trenes pasaron por allí durante el día? Muchísimos. Entonces, yo me da la sensación que este socavón que estáis viendo, donde están todas las pruebas puestas por parte de la Guardia Civil, de la criminalística de la Guardia Civil, es más por el mismo golpe que acabó destrozando la vía del tren. Si habéis visto, os acordáis de esas imágenes aéreas que hemos podido ver, que pudimos ver ayer y hemos podido ver hoy también, hay tramos de la vía que están totalmente reventados. Yo imagino que desde el mismo golpe la vía pues se acabó desplazando, ¿no? Con lo que yo, esas hipótesis que he visto mucho en Twitter y tal, que este socavón ya estaba y que por ese motivo se acabó descarrilando,
yo no lo creo que este socavón estuviera, porque pasaron muchos más trenes por allí. Muchísimos más. Y es seguramente que 15 o 20 minutos antes de pasar el Lirio había pasado otro tren. Pero bueno, vamos a seguir escuchando. Se deben de hacer. O sea, mi pensamiento, mi idea es que creo, evidentemente, que una soldadura no se ha podido ir. Primero porque si además se va, no descarrila los dos últimos coches de Lirio. Hubiese descarrilado el primer bogie, no los dos últimos coches, evidentemente. Esa foto, señor don José María Pérez, esa foto que estamos viendo, la puede ver usted en la pantalla, de la que se está hablando muchísimo durante todo el día, desde que los equipos de la Guardia Civil se han desplazado y fotografían cada tramo de vía. Falta un trozo, mírelo. ¿Eso qué significa? Ayúdenos a entender. Eso se ha podido romper con el propio descarrilo. El esfuerzo del tren al volcar totalmente lógico. Ha podido partir un trozo de vía. No sé si efectivamente es donde estaba la soldadura tampoco. Y me imagino que esas fotografías son de allí, del accidente. Sí. Porque es que han salido en las redes otros temas que no eran precisamente en el accidente. No, estas, al menos en el trabajo de confirmación que hace el equipo, corresponden con los trabajos de la Guardia Civil de hoy. ¿Y se podrá saber, señor Pérez, si ese boquete en la vía se produce antes o después? No se sabrá. ¿No se sabrá? Es imposible porque ahí, o sea, vuelvo a reiterar, si ese boquete está en la vía, cuando pasa el Lirio... Justamente lo que está diciendo es muy lógico. Si ese boquete estuviese, ya el primer vagón hubiera descarrilado. Y descarrilan los dos últimos, de 8 convoys. El Lirio descarrila. Y descarrila el primer bogie, no los últimos. O sea, sí que hay trenes. Ya. Yo personalmente lo he visto. Yo he trabajado 34 años en Renfe. Sí que efectivamente hay veces que esos defectos, o en las calas que había antiguamente, sí pasaba un tren cuando había una rotura pequeña. Pero eso no es una rotura pequeña. Claro. Madre mía. Efectivamente. Eso tiene unos 50 centímetros de rotura. Las causas, hay que dejar trabajar a los técnicos, a los que saben, a los que están allí. E incluso la investigación judicial, que también se ha iniciado en un juzgado de Montoro, en Córdoba. En cualquier caso, me gusta que esté usted hoy con nosotros para ayudarnos a contextualizar cada detalle técnico que nuestro conocimiento no alcanza, ¿no? Las redes sociales... Pero no especular. No especular. O sea, la especulación ahora mismo es mala. No, y hace daño a las familias y al resto de ciudadanos, como hablábamos antes, que se puede subir en un tren dentro de media hora, ¿no? Las redes sociales, porque los trenes son seguros, ¿verdad, señor Pérez? Los trenes son seguros. Totalmente seguros. Igual que los aviones. Lo que pasa es que accidentes cero... Exacto. A ver, accidentes cero no existen. Esto es cierto. Y lo que pasa es que cuando hay un accidente, ya sea de tren o sea de avión, pues lamentablemente va a haber muchas víctimas, porque transportan muchísimas personas, pero son los transportes más seguros que existen. Eso es totalmente cierto. Más que nada para que la gente no tenga miedo respecto a coger un tren o a poder coger un avión, ¿vale? No va a ocurrir más. Sí, volverán a ocurrir, pero que no es lo habitual, que hay muchos más accidentes de tráfico que otra cosa. También quiero aclarar una cosa también que creo que es bastante importante al respecto. Hablan de redes sociales, es verdad, ahora las redes sociales van a empezar con los bulos al máximo, van a empezar con bulos y a poner imágenes que a lo mejor no tienen nada que ver con el accidente, y además para llevarse unos likes o unos comentarios, sobre todo esto en Twitter, así que mucho cuidado con lo que veis en Twitter, pero en X. Pero también quería decir, ahora van a empezar los partidos políticos, que esto también ya es lamentable, a ponerse las medallitas con las víctimas para desprestigiar a unos u a otros. Esto ha pasado siempre, pasó en el 11M también ocurrió. Ha pasado siempre que ha habido una catástrofe de este calibre para que salieran los partidos políticos a atacarse unos a otros. Tú eres malo, tú eres peor y tú eres el peor de todos. En fin, prepararos para lo que va a venir a partir de ahora también. Seguimos con hipótesis. Un maquinista que alerta
de más incidencias en el tramo ferroviario Málaga-Madrid. No solo está el carril roto en Adamuz. Atención, porque lo que hemos escuchado antes, de que había muchas incidencias por parte de los mismos maquinistas, ahora un maquinista habla justamente de esto. Vamos a verlo juntos y lo escuchamos. Sí. 2 chicas las rescatamos. Escuche, Ángel, sí. Aguánteme un segundo, que tengo un maquinista con el que quiero hablar y no puede esperarme más. No sé cómo se llama, le voy a llamar Antonio. Antonio, muy buenas. Paco. No, Antonio. Hola, buenos días. Buenos días. Mire, le hemos distorsionado la voz, Antonio, Paco, me da lo mismo, porque es un maquinista habitual de la línea Málaga-Madrid. Le voy a llamar Antonio, ¿le parece a usted bien? Me parece bien. Venga. ¿Usted se imaginaba que esto pudiese suceder? Nunca te lo imaginas, pero ya algo te ibas esperando que pudiese pasar, y más por cómo está el estado de las vías actualmente. Perdón, ¿el estado de las vías de la conexión Málaga-Madrid está mal? Sí, de hecho, no solo está el carril roto en Adamuz, en la bifurcación que te desvía de la línea de Sevilla hacia la línea de Málaga, el cambio está roto. ¿El cambio está roto? Hay una limitación latente que no transforma por ese punto, cuando se tiene que ir a 220. Repítame, es que me está costando entender, le hemos distorsionado la voz para que no se le identifique a usted. Porque sí, pero le han distorsionado la voz muchísimo, o sea, cuesta entender lo que dice. Es un trabajador de esas vías, no sé la empresa ni me importa. ¿Me está diciendo usted que hay un cambio que está roto dónde? La bifurcación de la línea de Sevilla hacia la línea de Málaga. En la bifurcación de la línea de Sevilla hacia la línea de Málaga. Vale, porque todos pasan por Córdoba, pero uno va a Sevilla y otro va a Málaga. Vale. ¿Usted sabe si realmente se llegó a invertir dinero en cambiar las vías de ahí o hay muchos problemas en el tramo de Adamuz? En el tramo de Adamuz sí que se han reportado varias incidencias, pero entiéndame, dentro de lo normal, problemas con la señalización o problemas de enclavamiento. No esperábamos que acabase con una rotura de carril al paso de un tren. Normalmente cuando un carril parte y tiene que pasar un tren, el propio sistema de protección a bordo te frena de emergencia porque detecta una ocupación de vía precedente. Vale. ¿Usted qué cree, con su experiencia, pasando por ahí con frecuencia, usted qué cree que pasó? Vamos, yo lo que creo, y por las imágenes que están saliendo de Guardia Civil y en los medios, es que el tren Irio pasó por encima de la soldadura que se ha visto comprometida, y al paso del coche 6, esa soldadura debió de terminar de partir, y como a posterior hay unos cambios, los coches 6, 7 y 8 se desplazaron por esos desvíos y el Alvia impactó con ellos. No debió de ser un golpe excesivamente fuerte el propio impacto, pero se vio despedido hacia el talud del Alvia y el Irio pues sufrió la menor de las penas en comparación. Antonio, mire, le voy a pedir, compañeros, ¿le podemos pinchar las dos imágenes que tenemos? Quiero pincharle a usted dos imágenes que para mí, si usted me las explica... Mire, quitadme el rótulo, por favor, quitadme el rótulo. ¿Está viendo usted la pantalla? No, yo ahora mismo no. Es en la mar, me cago en la mar. Perdón. A ver, es que le estoy enseñando las vías y yo lo que estoy viendo es que en las vías faltan trozos. A ver, déjelo, es que... Si es la imagen que se ha circulado por redes sociales en las que hay Guardia Civil haciendo fotos, sí. En las que falta, sí. Si se da cuenta enfrente de esa imagen, justo en el carril que está enfrentado, que es con quien va unido la traviesa, hay una soldadura. Ahí hay una soldadura, donde está el 1, el 2. ¿Dónde está el 2? Donde está el 2, ahí hay una soldadura, vale. Y entonces usted cree que es la soldadura la que se rompe. Sí, porque es muy difícil que el carril como tal rompa. Es la propia soldadura la que ha podido, por fatiga, reventarse.
y es lo que le estoy diciendo. Vale. Al provocar esta rotura, pues... Discúlpeme, ¿fatiga? ¿Cuántas veces tiene que pasar un tren por ese punto para que una vía se fatigue y se acabe rompiendo? Depende de lo mal que esté. Eso yo no lo sé. Lo digo, ¿usted cree, Antonio, viable que el ministro haya cambiado las vías ahí en el mes de mayo y hayan aguantado hasta hoy? ¿O eso significa que esas vías no se han cambiado, esos raíles? No, sí, también se han cambiado. Ahora habría que hacerse la pregunta con qué material se ha cambiado. El low cost. O sea, que cabe la posibilidad que se hayan cambiado con material low cost. No me cabe la mínima duda, también refiriéndome en la propia línea de Madrid-Sevilla, Madrid-Málaga. Hace poco fue muy sonado también las incidencias que se reportaban desde la saga de Toledo, ¿verdad? Pues, ¿Me lo repite, porfa? Sí. No lo he oído. Hace poco también hubo un evento muy sonado de que en la saga de Toledo se tenía que intervenir con una renovación de urgencia porque había mucha incidencia en ese punto. Sí. Se realizó el mantenimiento y a las pocas semanas de devolver los trenes a su velocidad nominal, es decir, en ese punto 270 kilómetros por hora, se colocó una limitación de velocidad a 170 porque ya había baches y deficiencias en el carril. Vale. En el tramo Madrid-Málaga o Madrid-Sevilla, ¿hay muchas limitaciones de velocidad porque hay riesgo de descarrilamiento y entonces bajan la velocidad o son puntuales? Actualmente hay una limitación entrando a Tocha de 80 km por hora, pero eso es debido a las obras de enlace de la línea de Barcelona con la línea de Valencia, con lo cual esa no tendría ningún motivo. En Torrejón de Velasco sí que hay una limitación de 80 por rotura o por defecto en el contracarril de los desvíos. Y luego se están haciendo renovaciones a la altura de Ciudad Real, de la estación de Ciudad Real, que ahí se dispone de un 80 y de un 160 por la renovación de las traviesas. Vale, pero la pregunta que le quiero hacer concreta es, ¿hay zonas que estén degradadas, se haya bajado la limitación y no se esté abordando su reparación? Porque imagínese que de repente vean que el tren traquetea mucho, vibra mucho y dice, vamos a bajarle un poquito aquí la velocidad, pero lo dejamos, que todavía no es grave. Hasta hace poco, en Alcolea de Córdoba, tuvimos que bajar bastante la velocidad, hasta que por fin se han acometido las obras pertinentes y ya volvemos a la velocidad nominal de la línea. Vale. Hoy me decían, gente que viene en tren de Zaragoza a Madrid, me decían, oye, nos acaban de dar un aviso de que hay problemas, que llegamos con retraso, y se lo digo, Antonio, está todo el mundo acojonado ahora mismo cuando se monta en un tren. En cuanto vibra, yo le voy a confesar, yo tengo miedo. Yo ayer. O sea, espera. Yo tengo miedo, o sea, yo viajo mucho en tren y ahora tengo miedo y me planteo cambiarme al avión o bajar en coche. Entonces le pregunto, ¿nuestras vías ahora mismo son seguras o usted cree que hay un deterioro por falta de inversión en el sistema férreo español? Yo quiero pensar que las vías son seguras y de verdad creo que las vías son seguras. No quiero que piense, quiero que me diga, no quiero pensar, yo no quiero que usted piense, quiero que de su conocimiento me diga, ¿es seguro o no es seguro? Yo creo que son seguras. Vale. Las de alta velocidad creo que son seguras. Vale, perfecto. Pues eso me tranquiliza. Si usted cree que son seguras, me tranquiliza. Salvo ese tramo. Claro, salvo ese tramo. Que sepamos. Es que claro, que yo ayer fui a ese Barcelona. tramo. Es el mismo el que está diciendo de Zaragoza. Es Zaragoza-Barcelona. Bueno, pero es vamos ese a ver. AVE. Yo llegué con 40 minutos de retraso al ir porque paramos, que por supuesto nadie nos informó de nada. Había una niebla además terrorífica yendo a Barcelona ayer, aparte del silencio sepulcral. Pero vamos a ver. No hagamos subordinadas, no que lo voy de a la hacer niebla... subordinadas. Bueno, el tramo de Barcelona-Zaragoza es el que yo te estaba diciendo. A la altura de Monegros vibra muchísimo el tren, muchísimo. Es de traca lo que ha dicho este maquinista, ¿eh? Es de traca. Atención, porque nos ha dado mucha información. De traca es porque dice que ya había muchas denuncias de incidencias de los mismos maquinistas que están diciendo que no era segura esa vía. De traca. Que hay otras zonas que también están jodidas, que están muy jodidas y que se tendrían que poner a ello. Entre ellos ha dicho la bifurcación entre Sevilla y Málaga. Esa bifurcación pues está roto y habría que arreglarlo.
Y habla pues de lo que pasó en Toledo o de otras zonas llegando a Madrid que también ocurre lo mismo. Es de traca. También os digo una cosa, si los materiales son malos, si los materiales que se han utilizado en esta renovación de las vías de 700 millones de euros es malo, tampoco lo vamos a saber. Lo podrán llegar a decir expertos ajenos al gobierno. Pero eso que decía Pedro Sánchez al principio, que vamos a saber toda la verdad y que la vamos a contar, si realmente es low cost, son materiales malos, ya os digo yo que no vamos a saber absolutamente nada de esto. Nada de esto. Lo van a callar y no vamos a saber nada. Si quieres opinar sobre lo que hemos escuchado, sobre el maquinista y sobre estas hipótesis de ese accidente, ya sabes que puedes hacerlo aquí abajo en la cajita de comentarios. Te quiero preguntar, ¿tienes miedo a coger el AVE? ¿Has cogido el AVE alguna vez y tienes miedo ahora? ¿Has notado esas vibraciones? Y lo que os decía yo al principio, yo que he cogido mucho el tren de Barcelona a Madrid, hay una zona muy concreta que yo sí que he notado muchísimas vibraciones. En la zona sobre todo concreta de Monegros, del desierto de los Monegros. Si os ha pasado, también decídmelo aquí abajo en la caja de comentarios. Dejar un like, vamos a ir dejando likes, compartirlo por todas vuestras redes sociales y suscribiros al canal, que es totalmente gratuito. Suscríbete y dejar un like es también gratis. Así que, pues lo dicho, like y suscribirse.